Saludos y bendiciones. Somos Iglesia Jesús mi Redentor de la comunidad Zona 10 de Mixco y reciban de todos nosotros un caluroso saludo fraternal. Entendemos de que seguimos en momentos realmente difíciles, pero la palabra de Dios ha de sostenernos y de esa manera vamos a salir adelante. El Señor te dice, yo estoy contigo, yo te ayudaré. Dios lo asegura a sus fieles sin importar los problemas que tengamos. Y los problemas son demasiados, porque estamos enfrentando un tipo de enfermedad que ha afectado a nivel mundial. Hay escasez de trabajo. Hay otros problemas de salud por otra situación de enfermedad, falta de trabajo, escasez de alimentos. Pero con todo eso, el Señor le dice a su pueblo, yo estoy contigo, yo te ayudo. No estamos solos. Él sabe por lo que estamos pasando. Él escucha nuestras oraciones. Es como que si estuviera allí con nosotros donde nos encontramos, aquí donde yo estoy o allá en donde ustedes se encuentran. El lugar que nosotros escojamos para invocar, para clamar a Dios, en ese lugar Él nos escucha. No debemos ignorar el temor para tomar en cuenta las precauciones razonables, porque podemos presumir de ser muy valientes, pero debemos de considerar el temor para que efectivamente nosotros podamos tomar decisiones que van a ser una contribución en estos momentos de una vida tan difícil. Lo mejor que podemos hacer es acudir a Dios, indudablemente, y confiar en Él. Vivamos confiados en que Él siempre dice a sus hijos, no teman, yo estoy con ustedes, yo les ayudo. Y es así como hemos venido en el Salmo 55, tomando toda aquella enseñanza con respecto a esos momentos tan difíciles de David para enfrentar el temor, el miedo. Este salmo nos ayuda a conocer la manera de enfrentar el miedo. Y en la Biblia nos hemos podido dar cuenta que los escritores de los salmos no fueron inmunes al temor y ellos no se avergonzaron de hablar con Dios al respecto, ni de invitar a otros a unírseles para clamar a Él por ayuda. Nosotros necesitamos de esa ayuda. Necesitamos acercarnos a Dios y el poder expresarle nuestros temores, nuestras angustias, y no debemos tener motivo de avergonzarnos, así como tampoco el de poderlo compartir con los demás, para que nos ayuden en el clamor delante del Padre y así nosotros poder tener esos resultados positivos para dedicarnos a nuestras diferentes actividades para estar en paz y tranquilos. En el Salmo 55, en el versículo número 1, nos dimos cuenta de que David sentía como que si Dios le ignoraba, porque él clamaba y en apariencia como que no recibía alguna respuesta. En el versículo 2 de ese Salmo 55 encontramos las características en la oración de David, mirando hacia Dios, suplicante, con confianza y con esperanza. Ya en el versículo 3 revela el problema grave que enfrentaba. Era la rebelión violenta y llena de ira de su hijo Absalón y su mejor amigo
Ahitofel, un hombre que gozaba de toda la confianza de David y también parte del pueblo. David, en este caso, nos muestra cómo enfrentó esta situación límite a base de un insistente clamor de oración. Y es aquí donde nosotros encontramos el ejemplo, el consejo de poder enfrentar con un insistente clamor a Dios para que Él pueda ayudarnos, para que Él pueda hacer lo necesario para tener esa paz y esa tranquilidad. Pero también hay un ejemplo bien evidente y es en Jesús, porque en el huerto del Getsemaní también nos enseña que con una oración suplicante es la única manera que nos puede sostener en los momentos de mayor dificultad. Ahora, siguiendo en el Salmo 55, el versículo 4 y 5 dice así: mi corazón está dolido dentro de mí, y temores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. El peligro, de acuerdo a la lectura que hemos tenido, estaba en todos lados. Y es tan grande como si la propia muerte lo acechara. Él sentía un pánico mortal porque el enemigo acechaba por todas partes. Hacía yo un inventario a estas alturas de todas aquellas cosas que se han vuelto en contra de nosotros. En primer lugar tenemos el acecho de una enfermedad que puede contagiarnos, un mal que ha suscitado a nivel mundial. Aparte de eso, hay otras enfermedades que podemos estar padeciendo. Encontramos que no hay ningún lugar seguro. Y por si fuera poco, podemos darnos cuenta en la escasez de alimentación, el factor económico, la falta de trabajo y aún así también problemas de familia. Son verdaderamente situaciones que nos hacen buscar de Dios y declararnos en la imposibilidad de que por nuestros propios medios nosotros podamos salir adelante. Confiemos en Él, porque el Señor nos dice: yo te ayudo, yo estoy contigo, no temas. Ahora, en los versículos 6 y 8 encontramos otro texto bien importante que dice: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Podríamos hacer una pregunta en base a este texto bíblico también. ¿Cuál fue la respuesta humana de David con respecto al temor que lo estaba oprimiendo en ese momento? Y podemos ver, de acuerdo a la lectura, que lo que él estaba pensando era evadir el problema, huir, desaparecer. Mentalmente, él pensó por un momento que huyendo al desierto encontraría el sosiego a su agitado corazón. La fantasía durante la tribulación nos presenta soluciones fáciles para los problemas. La imaginación nos empuja a evadirnos, a tirar la toalla, pero no es el desierto el lugar en que el Señor quiere que nosotros estemos. Ante la incapacidad y la imposibilidad, nosotros quisiéramos en determinado momento detronar nuestros dedos
y desaparecer. Esta huida es muy común. Encontramos en la vida, en primer lugar, que la madre deja a sus hijos. El padre tira la toalla, abandona el hogar, a la esposa y a los hijos. El hijo cree que irse de la casa arregla sus problemas. O muchos emprenden un viaje al extranjero. Pero David, el que nos enseña en esta ocasión, no se dejó llevar por la imaginación de irse al desierto. Más bien pensó en agarrarse más firmemente de la mano de Dios en la oración. Sabemos que la oración es el bálsamo para la herida. La oración viene a ser el deleite en medio de los problemas o de las situaciones de aflicción en nuestra vida. Es la oración la forma como nosotros vamos a encontrar la paz y la tranquilidad. Jesús fue asaltado por la tentación de la huida. Si es posible, dijo él, que pase esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y el Señor lo fortaleció. Y al salir, como lo hemos dicho anteriormente, del huerto del Getsemaní, él iba en victoria, con el suficiente valor y la fuerza para poder enfrentar la cruz del Calvario. El Señor nos oye. Cuando expresamos nuestra frustración, huir no es la solución adecuada. La cólera tampoco. Ahora bien, en los versículos 12 al 14, nosotros podemos también hacer alguna conjetura. ¿Qué hizo de la peligrosa situación de David, especialmente dolorosa y tan atemorizante? Y cuando nos damos cuenta, él deja entrever el enemigo que está en contra de él. Y en este caso, él llega a comprobar que su hijo Absalón y su mejor amigo Ahitofel se había convertido en su enemigo y también parte del pueblo. Pero ahora bien, ante esa situación tan dolorosa que había bajado su estado de ánimo de llevarlo, siendo él una persona tan valiente y tan capaz, lo lleva a un estado de ánimo tan débil y temeroso. Pero vemos el cambio, la respuesta cuando él decide acudir a Dios. Lo que usted y yo debiéramos hacer, acudir a Dios y poner toda nuestra confianza en Él. Y el versículo 16 al 18 de este Salmo 55 nos dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Vemos que David lo que hace es tener un cambio de actitud. Y él hace una promesa al Señor en la cual su confianza es Él. Aun cuando sus oraciones parecieran quejidos incesantes, busca confiar en Dios, orar todo el tiempo, mañana, tarde y noche, reconocer a Dios como su protector ante muchos y una plena seguridad de ser escuchado. Confiar y ser escuchado se volvía en su vida un deleite. Si nosotros asumiéramos la posición de David y expusiéramos o exclamáramos delante de Dios: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará.
tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Nuestra vida se llenará de tal confianza y deleite, independientemente de las circunstancias que podamos estar sobrellevando. El versículo 23 dice: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y los engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Podríamos hacernos la pregunta con respecto a qué declara David que haría cuando el terror pasara y sus atormentadores fueran juzgados. Y encontramos que Dios nunca va a permitir que el justo caiga o sea derrotado. Y tenemos el caso de Job, que no fue derrotado. Elías, aunque deprimido, volvió victorioso. Pablo, en Romanos 8:37, nos describe antes más que victoriosos. Podemos ser zarandeados por el mal, pero si somos justos, buenos e íntegros, Dios nos asegura que saldremos más que vencedores en Jesús. El versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y como lo decíamos hace un momento, Dios no permitirá que el justo caiga o sea derrotado. Pero de acuerdo al versículo 22, también tenemos aquí una pregunta. ¿Cuál es el consejo espiritual de David a cualquiera que enfrente el temor? Y su consejo es echar todas nuestras cargas sobre Dios y ansiedad también. Y la providencia sustentadora viene a ser nuestra seguridad. Busquemos a Dios, acerquémonos a Dios. Él es nuestra seguridad. Después de pasar mañana, tarde y noche en oración, David comienza a escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener esa confianza en Dios. Hoy que nos encontramos en estas situaciones tan adversas, en donde nuestras capacidades se ven limitados, en donde tenemos una serie de información que es contraria y nos provoca el temor. Antes bien escuchemos de la palabra de Dios. Aquí vamos a encontrar cuál es su voluntad y su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y a través de la palabra y de buscar a Dios, nosotros vamos a encontrar el valor. Vamos a encontrar los cuidados de Dios, sus promesas, como cuando Él dice: yo estoy contigo, yo te ayudo. Y en conclusión, mis hermanos, de nada nos sirve pensar en huir y pretender encontrar la paz y la tranquilidad en otro lugar. Lo que sí nos viene a ayudar es la oración insistente. Al Señor le encanta que nosotros clamemos diciendo: pero yo en ti confío, Señor. Aunque no sepamos hasta cuándo pueda concluir nuestra pena, invoquemos a Dios, que es digno de ser alabado, y seremos salvos y salvados también. Agradezcámosle a Dios, que es
nuestro fuerte, nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio, en donde cuando lo buscamos en el trono de su gracia es donde está el oportuno socorro. Dios nos libre de todo mal. Oremos, Padre, bendecimos tu nombre y te damos las gracias porque podemos confiar en ti y tú te puedes manifestar con poder en nuestras vidas y nosotros poderse salir adelante. Ayúdanos porque es una necesidad que tenemos y permite que también nos unamos en un abrazo fraternal, tus hijos, y nos ayudemos unos a otros en aquellas cosas que aquejan nuestra vida. Sabemos que tú tienes el control en tus manos. Y sabemos, Señor, de que tú estás obrando. Cada vez que oramos e invocamos tu nombre, tú nos pones la atención debida y empieza ese proceso para que nosotros salgamos victoriosos. Gracias, Señor. Y nos apropiamos de esa palabra cuando tú nos dices, yo estoy con ustedes, yo los ayudo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude y no olvidemos lo que hemos dicho. El Señor nos dice, yo estoy contigo, yo te ayudo. Bendiciones.